Queremos dibujar la región cerrada por y igual elevantado a la potencia de 3x y igual elevantada a la potencia de 4x y x igual 1. Luego queremos encontrar el área de la región. Entonces, para los gráficos en el plano coordinado, el gráfico se ve así. Debemos reconocer que esta función azul aquí sería elevada al poder de 4x. Porque aviso a medida que x aumenta, el 4x aumenta más rápido que al 3x. Aviso a la izquierda, se intersectan cuando x igual 0. A la derecha, se dice x igual 1. Así que estamos buscando el área de esta región sombrada aquí. Es importante identificar cuál función está en la parte superior, y cuál función está en la parte inferior. Porque al encontrar el área entre dos funciones, queremos encontrar el integral de f de x, g de x de a a b, donde f de x será la función superior, y g de x será la función inferior. Entonces estamos encontrando el área debajo de la función superior y sobre el eje x, y luego estamos restando el área debajo de la función inferior y por encima del x-axis dejándonos con el área entre las dos funciones donde comenzamos a integrar en x igual a, y dejamos de integrar en x igual b. Así que mirando nuestro gráfico, observe como el límite inferior de integración sería 0, so a igual 0, b sería igual a 1, el límite superior de integración, y por tanto el área será igual a la integral de otra vez la función superior, la función inferior que sería el poder de 4x, e al poder de 3x. Integrado de 0 a 1. Evaluemos esto en la diapositiva anterior. Aviso: para encontrar el antiderivativo de al poder de 4x, tenemos que realizar una sustitución de o en donde u es igual a 4x, y, por tanto, diferencial u es igual a 4 de x. Así que si dividimos en ambos lados por 4, aviso que 1/4 de u es igual a 510. Entonces integramos esto. Tenemos un factor adicional de 1/4 que significa que será igual a 1/4e al 4x. Cuando integramos u a la 3x, también tenemos que realizar una sustitución, llamamos v. Entonces, si dejamos que v igual 3x, aviso que 505 es igual a 3 de x. Dividiendo ambos lados por 3, tenemos 1/3 de v igual 510. Así que al integrar al 3x, tenemos un factor adicional de 1/3. Tenemos 1/3e a la 3x. Ahora, evaluaremos esto en x igual 1, y luego 0 y luego encontrar la diferencia. Entonces, cuando x igual 1, tenemos 1/4e a la cuarta, 1/3e a la tercera. Y entonces cuando x es 0, tenemos 1/4e a 0, 1/3e a 0. Entonces, esto nos daría 1/4e a cuarto, 1/3e a tercero. Y entonces aquí, tendremos 1/4 y luego más 1/3 desde al 0 extra Siemens igual a 1. Ahora para combinar estas fracciones, nuestro denominador común debería ser 12, multiplicar esto por 3 3, multiplicar esto por 4 4, así que tenemos 1/4e al cuarto, 1/3e al tercero. Esto sería menos 3 12 más 4 12 o más 1 12. Así que esta sería el área exacta más también obtenga una aproximación decimal. Esto es aproximadamente 7.03769. Ahora en la tarea, aunque debemos ingresar el valor exacto a menos que nos diga qué vueltos. Volviendo a nuestro gráfico una vez más, el área de la región sombrada es exactamente 1/4e a la cuarta, 1/3e a la tercera más 1/12, lo que significa que el área es aproximadamente 7.03769 unidades cuadradas. Espero que hayas encontrado esto útil.